tal? ¿Os ha parecido? ¿Intenso? Intenso en cuanto no es intenso, ¿no? El tratamiento de imágenes se trata la mayoría de con un plano fijo que curiosamente crea una expresión, ¿no? Con esa pausa casi al final, ese silencio incómodo en ocasiones, incluso para el propio protagonista, que no sabe muy bien a veces cómo salir de ese plano, pero creo que capta mucho la personalidad del propio protagonista, ¿no? Sin haberlo conocido, sin tener muchos de ellos le preguntas si conocía el de Elche. ¿Os transmite la personalidad del artista? ¿Os ha llegado en ese sentido? Sí. Totalmente, ¿no? Creo que ahí se ha acertado muchísimo con el planteamiento. Como comentaba Marc al principio, sí, una estructura con una narrativa visual como la que estamos acostumbrados a ver en película, pero también así es un poco la manera transversora de transmitir, ¿no? El planteamiento que el mío de Elche pretende o tiene como personalidad, ¿no? A veces sin pretenderlo lo hace, ¿no? Sin ser consciente. Os voy a preguntar qué queréis hacerle aquí a Marc. Bueno, yo como comentaste, es que tenéis el tema del videoclip, ¿no? Que es verdad que cuando tú pillas un minuto de imagen, si empiezas con un montaje muy picado, pones imagen, te cansas muy rápido. Y al final para llenar un minuto tienes que hacer un montón de trabajo y a lo mejor se te hace largo. Y estás montando. En cambio, si pones una imagen que es lenta, pero que genere interés, porque hay algo que quieres ver, el minuto se hace muy corto. Entonces aquí es como, bueno, vale, vamos a jugar ahí tranquilos. Y la percepción del tiempo cambia mucho, ¿no? Entonces el videoclip muchas veces tiene como está apresurado, siempre hay que poner cosas, ¿no? Y una explosión, y los colorines, y correr, y el cambio de luz, y está bien, pero como estamos acostumbrados a consumir tantas imágenes a un nivel frenético, es muy fácil que te canses rápido. En cambio, apostar por el plano secuencia, que lo hablábamos, ¿no? De uno de los videoclips de Rosalía, o había uno, el de... ¿Cuál es ese? Bueno, sí, ¿no? Que era ella haciéndose una especie de selfie, que estaba en la cama. Pero eso estaba súper estudiado, cada movimiento. Pero si es un plano secuencia, el tempo es diferente. Entonces, por ejemplo, en la peli empieza con el puntito de luz que se va acercando la cámara a la luz, lo vemos y pasa. Ahí lo que está haciendo la peli es como, todos venimos con un montón de cosas y te está marcando ya un tempo. Te dice, bajamos el tempo. Entonces, tu código de lectura en la peli ya es como, voy tranquilo. Si la primera secuencia de la peli es como algo muy picado, muy rápido, has de mantener ya ese ritmo. Porque el momento en el que bajes ese ritmo, va a ser, ostras, me estoy aburriendo, ¿sabes? Entonces es como, vale, empezamos marcando un tempo de lectura que sea lento, el personal se pone en un código de lectura lento y después ya se acelera, es como, vale, va más ligerito, pero yo ya estoy como en un tempo de lectura lento, ¿no? Y con un videoclip igual, ¿no? Si tú empiezas con una... Lo que pasa es que, claro, si es lento al mismo tiempo se tiene que aguantar el plano, es decir, tiene que haber algo que te haga tener interés, ¿no? Por ejemplo, el primer plano, que es el de la luz, es una tontería, pero bueno, quieres saber qué va a pasar cuando va la luz, ¿no? Ya hay algo ahí que te genera qué está pasando. El sonido también ayuda mucho, ¿no? Que es algo que empieza a sonarse una voz, hay un zumbido y poco a poco te vas metiendo, ¿no? Entonces hay elementos que sí que hacen que, aunque no pase nada, tú quieras leer el plano. Pero bueno, la peli sí que jugaba mucho con esa lógica. Vale, yo quiero hacerte una pregunta. De cara a lo que es la metodología de trabajo, ¿no? La planificación de una pieza audiovisual de esta envergadura, ¿cuánto hay de planificación y cuánto hay de improvisación? Claro, yo aquí la manera que yo hago es como empecé a trabajar mucho con los dos. Hacer esto, que es 1 hora y media, yo tardé 7 años, que es una locura, ¿no? 7 años para hacer. Pero claro, yo empecé la peli con una intuición, empecé sin dinero, hice un primer rodaje, que hay cosas de ese primer rodaje en la peli, y que realmente la peli ya estaba ahí en ese primer rodaje, pero yo después me perdí, porque
quería contar otras cosas porque no encontraba el tono, y hasta que después encontré una productora que es la Leire, que es la que dirige conmigo, pues fue un proceso y después conseguir el dinero. Entonces tienes que hacer el dossier, mínimo es 1 año y medio la peli, porque tienes la idea, haces un dossier, convences a un productor, que eso es lo más méritoso en una peli, es convencer al productor. El productor presenta las ayudas, te dan las ayudas, las concedes, es decir, son procesos súper largos, ¿no? Pero entonces yo aquí, por ejemplo, ahora que he estado rodando, sí que el último rodaje que hicimos fueron 3 semanas, que es la mayor parte de la peli, y yo lo tenía tan mamado ya, que era, por ejemplo, las entrevistas, ya veis que no hay edición, una entrevista normalmente hay diferentes cortes, pero yo era como, quiero que esta persona me diga esto, entonces era súper rápido, porque poníamos la cámara y era, dime esto, y me decía esto, y vale, ya está. ¿Sabes? Pero claro, yo a esas personas ya las había grabado antes, ya me sabía sus discursos, había tenido relación con ellos, me los tenía muy mamados, entonces había como mucha preparación. Y después siempre tienes que estar abierto a la improvisación, por ejemplo, el plano final que está la madre, el niño de Elche le canta, todo en blanco, y la madre se pone a llorar. Yo ya sabía, porque lo había grabado otras veces, que si Paco, el niño de Elche, le cantaba a su madre, la madre iba a llorar. Eso era como, vale. Y eso genera emoción. Una madre llorando, pues genera emoción, ¿no? Entonces era, vale, vamos a por la lágrima. Entonces trajimos un zoom y el zoom va por la madre. Y también había como una postura otra vez más. La peli es muy irreverente con el protagonista. Por ejemplo, en un plano importante lo deja fuera de cámara. Cuando normalmente en un biopic siempre el protagonista es el importante, siempre está en el centro y aquí lo dejamos fuera. Entonces cuando estábamos rodando, yo veía que Paco se le olvidaba la letra, que estaba cantando y parecía que no se sabía la letra. Y digo, qué raro, porque además Paco es una máquina y se sabe las letras. Porque al final lo que pasaba es que tenía tanta emoción que tenía ganas de llorar y iba a llorar, pero quería cantar y se aguantaba, y los silencios es porque se está conteniendo la emoción. Y cuando contenía la emoción, continuaba cantando. Y entonces, yo a Paco no lo había visto llorar nunca. El niño de Elche es muy sensible, es muy todo, pero es una roca, ¿sabes? Tiene un punto que es muy roca, ¿no? Y no lo ves llorar. Entonces estábamos rodando y sorpresa para mí porque estaba emocionado y que se puso a llorar. Y entonces, claro, ahí fue el momento que ya con la de foto que habíamos acordado que iba a la madre y se acababa, pues claro, fue como, no, tira para atrás porque nos estamos perdiendo algo, y de hecho se ve como se limpia la lágrima, pero no se le ve llorar del todo. Entonces ahí también eso es muy importante cuando lo que hay fuera del campo. Siempre será más interesante que tú estés oyendo algo fuera de campo y quieras verlo y no lo veas, que enseñarlo, ¿no? Entonces, el plano es interesante y tiene tensión a diferentes niveles, pero a lo que voy es que la improvisación ha de ser siempre, ¿no? Y más si es bueno, en una ficción también, ¿no? Porque en una ficción, por ejemplo, puedes estar rodando uno que hables planificado y como una persona le dice algo al otro y de repente se cae un foco y la reacción que tengan va a ser más interesante para la peli que lo que tú tenías pensado, ¿no? Por ejemplo, yo hice una peli hace muchos años como actor, El taxista full, y el director siempre decía, lo más interesante que pasa siempre es lo que pasa antes de decir acción y lo que pasa después de decir acción, ¿no? Porque ahí la gente está desnuda y ahí tiene una verdad, ¿no? Porque también eso es muy importante para los videoclips. Realmente lo que te conecta, lo que te engancha en la peli es que tú sientas que es verdad, que haya una autenticidad. Y aunque esté fuera del guión, aunque no sepas muy bien, si tú notas, y eso se nota, es como la música, se nota que lo que está pasando es real, te genera interés, te conecta. Entonces, bueno, en esta peli, mucha planificación y mucha improvisación. Otra cosa que llama la atención de la película es la carga simbólica que tiene, ¿no? En Brutal hay una muy evidente, ¿no? Que hay un paralelismo claro entre Dios, el Ser Supremo y el niño de Elche, ¿no? Brutal, que es el lavatorio de pies, ¿no? ¿Sabéis qué simboliza eso? Fidelidad, ¿no? Los fieles. Pero hay otra muy curiosa, que a lo mejor esa solamente no sé si es
provocar, obviamente, yo creo que sí, es el tema de la perdiz. A mí las perdices, es muy tradicional, la caza, Elche, yo soy de Elche, eso es lo que me pasa y todo. Me siento muy identificado con muchas calles, muchas costumbres. La caza siempre se ha vivido en mi familia, ¿no? Pero en la familia de mi hermana, de mi cuñado sí. Y la perdiz es una ave muy peculiar, ¿no? Porque tiene muchos miedos, también una ave muy asustadiza. De hecho, llega a asustarse tanto que cuando se ve en una situación incómoda no se acuerda de volar. Cuando perseguís a una perdiz, corre y no se acuerda que puede volar, ¿no? Y a veces son cazadas por ese motivo, por ese miedo. Y hay muchas imágenes en este docu que me chocan muchísimo, ¿no? Una ave que normalmente es libre, se ve en una jaula, una ave que normalmente es ligera, la perdiz muy pesada, ¿no? Está encerrada en una jaula pequeñita y luego es casi como el proceso de canibalismo, ¿no? Desplumar, ¿no? ¿Qué intención había ahí? Muchas, ¿no? La peli también no intenta dar respuestas. Normalmente en una peli acaba y sabes muy claro lo que te quiere decir. Aquí más que dar respuestas, quería hacer preguntas, ¿no? Y que cada uno pues se haga su peli, ¿no? Entonces hay muchas cosas que eso es un poco la poesía, ¿no? Que es hacer algo sugerente y que cada uno se haga su versión. A mí me gustan las pelis que cuando la gente sale del cine, cada uno ha visto una película, no es un anime, ¿no? No es este es el bueno, este es el malo, o esto es lo que hay que hacer, ¿no? Es como, bueno, que eso cuando hablas, que si, no sé si tenemos tiempo, pues si hablamos, pues, que cada uno se acaba haciendo su versión, ¿no? Para uno es la peli de la madre, para otros va del flamenco, para otros va de la soledad. Hay gente que acaba la peli y dice, wow, pobre chaval, ¿no? Está chocando ese chico. Y otros salen diciendo, wow, es un genio, me encanta, ¿no? Que no hay Entonces el tema de los pájaros era algo que ya apostaba por ese espacio abierto, ¿no? Y también está la cosa de insistir, ¿no? Que si lo sacas una vez, pues es casi un plano recurso, ¿no? Si lo sacas muchas veces hay una intención, ¿no? Entonces dices, vale, aquí me están diciendo algo. Y aquí pues que cada uno haga su lectura, ¿no? Pero una de las lecturas posibles y que nosotros teníamos muy presentes era la madre. Hay un momento que dice, yo me fui de mi pueblo, me fui a Elche, de Jica, un pueblo de aquí de Granada, se fue a Elche y me puse a trabajar, a que la peli al final no salía, pero decía, los años que estuve en la fábrica fueron los años más felices de mi vida, trabajaba 12 horas, sábados, pero eran los años más felices de mi vida. Y dice, y esa es mi vida. Luego ya me casé, tuve hijos, entonces era como, los años de felicidad, de libertad de esa mujer fueron antes de casarse. En el momento que se casó, su vida se acabó. Ya se dedicó a estar en casa, a cuidar a sus hijos, a cuidar a su marido, y se acabó, ¿no? Y lo dice de una manera muy natural y muy espontánea, ¿no? Entonces, claro, el padre de Paco, pues va de cambio cada abajo, queda tal, pero la madre está todo el día encerrada en casa. Entonces, la que vive enjaulada es ella. Y la que vive todos los días con las perdices, porque las perdices están en la cocina y en el comedor, es ella, ¿no? Y entonces era como, bueno, esta cosa de... Entonces al principio de la peli, Paco también dice que él está muy marcado por los miedos, ¿no? Que tiene miedo a muchas cosas. Entonces, claro, ese miedo de la madre, esa incapacidad a salir de la jaula, porque muchas veces no salimos de la jaula no porque estemos encerrados, sino porque no nos atrevemos a salir. Porque salir, en realidad, pues, claro, hay que enfrentarse a la incertidumbre de qué pasará cuando salga del sitio en el que estoy, en mi sitio de confort. Aunque sea una jaula, pues ya me lo conozco, ¿no? Aquí tengo la nevera, aquí tengo... Si salgo de mi jaula, lo típico, ¿no? De que sacas a un pajarillo, pero lo pones para adentro, ¿no? Que es como... Entonces el tema de la jaula, de los miedos, era un tema que era muy presente, ¿no? Después estaba el tema de... Bueno, salen varios momentos de las palomas, ¿no? La perdiz. Por ejemplo, hay un momento que Angélica, habéis visto que hay una mujer que despieza una paloma. Esa mujer es una dramaturga de las
más importantes de España, que se llama Angélica Líder. Entonces es una mujer que cuando estrena una de sus piezas escénicas la hace 2 días en Madrid, 1 día en Girona, en Cataluña, y 2 meses en París, ¿no? Entonces es como Israel Galván, son artistas que tienen público y cabida, aunque hacen cosas en castellano y muy autóctonas, pero son más valoradas y reconocidas fuera de España que en España. Como su lenguaje es muy raro y tal, pues en España pues son valorados, se les dan premios, pero hacen 2 días en Madrid y ya está. En cambio puede hacer 2 meses seguidos en París, ¿no? Y entonces ella siempre hace cosas como muy viscerales, muy desde el dolor, muy de la madre, del padre. Y bueno, hablando, ¿qué tiempo tenemos? Vamos a leer 10 minutillos más. Bueno, la cuestión es que, bueno, os cuento esto de la anécdota. Yo fui a conocerla a ella, a Madrid, y Paco tenía mucho miedo, porque tiene mucho respeto, porque es una figura que no da entrevistas, muy crítica, pero todo el mundo la venera, ¿no? Y era como, no sé cómo irá, ¿no? Y cuando acabé de tener la relación con él, bueno, una charla, estuvimos 1 hora o así, explicándole de qué iba la peli, de qué podíamos hacer de ella para que participara, me envió Paco un mensaje diciendo, Marc, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Y yo, no, sí, estoy bien, pero ¿qué ha pasado? Y me dice, es que me ha escrito un mensaje súper raro, que ha venido un ángel caído y que os ha dicho no sé qué ha pasado. Entonces estábamos hablando y yo le había dicho que yo quería quemar un olivo en la peli. Y ella me dijo, no tienes que quemar un olivo, tienes que quemar el olivar entero. Después no lo quemamos porque no se podía, porque la ley decía, yo nunca quemaré un árbol. Bueno, y la otra decía, pero no es un árbol, es poesía. Bueno, había ahí todo el lío. Pero estábamos con la cosa de quemar un olivo, quemar el olivar entero. Y entonces había un yonki que estaba ahí al lado, con unas galletas, con un pote de Coca-Cola y unas galletas María. Y se los acercó a la mesa y dijo, quemad el olivar entero. Y yo no sé cómo nos oyó, porque estaba en la otra punta de la calle. Y la mujer se quedó como, es una señal, es un ángel caído, hay que quemar el olivar. Y entonces ya fue como, vale, hay que usar esto, ¿no? Y pusimos lo de quemar el olivo y lo de la paloma, porque por ejemplo el padre del niño de él ese día me dijo que en su familia habían 2 tías abuelas que las habían matado, que las habían pelado, las habían enterrado. Y me lo dijo así de pasada, ¿no? Qué raro. Y fui a la madre, al niño de él y dije, oye, ¿esto de que tienes 2 tías que las mataron y tal? No, yo no sé nada. Y fui a la madre, que es del mismo pueblo, he vivido toda la vida juntos, esto de las 2 tías que mataron, yo no sé nada. Entonces el padre nunca en su vida les había contado a nadie de su familia, ni a su mujer, que 2 tías abuelas las habían matado, las habían enterrado por ahí, seguramente las habían violado. Claro, eso fue en la guerra civil. Después me puse a investigar y en la familia, por ejemplo, uno de los años, de los 7 años, yo me puse solo en este tema, porque dije, wow, esto es muy reciente. Pero rodando la escena en que el niño de Elche, que tampoco está en la peli, se lo contaba a sus hermanos, salieron 2 muertas más. Una jovencita y otra que se había quedado embarazada y el padre la había hecho fuera del pueblo. Y nunca las hermanas ni nadie había vuelto a saber nada de esa hermana, que me parecía también una locura, porque bueno, típico, no estás casada, eres jovencita, pues hiciste la muerte, has quedado embarazada y te echan del pueblo, que es una realidad muy dura. Entonces para mí la peli había como en esa familia ríos subterráneos de dolor y de sufrimiento. Entonces esa escena de Angélica Líder pues era pues bueno, todas esas muertes, todo ese sufrimiento, todo eso que no se habla, todo eso que no se dice, y la paloma ahí claramente era, la paloma que suele ser el símbolo de la libertad, pues es, bueno, en Palestina, una locura. Sí. ¿Alguna pregunta? Yo tengo puñados de no para tiempo, la verdad, porque que como tú dices, hay muchas preguntas, muchas cosas que no he entendido y otras que he tenido mi propia interpretación. Por ejemplo, de la paloma que tú dices, yo lo he interpretado de otra manera, ¿no? Yo lo he interpretado como, porque hay justamente uno de los planos en los que aparece la paloma y demás, y justo después aparece él cantando, ¿sabes? Diciendo que no es el mismo, tocándose la piel. Entonces, he interpretado como ese mismo proceso que es la vida, ¿no? Tú quitándote, sufriendo y cambiando como persona,
Entonces, es curioso, ¿no? Lo que tú dices, que cada uno tiene una interpretación. Y después me gustaría también saber el punto en el que tú has tenido que estar con él de acuerdo a la hora de, porque transmitir esto de forma audiovisual, ¿sabes? Es algo complejo, porque estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de algo tan profundo que no... que, coño, incluso a la hora de hablar con él, a mí por lo menos me hubiera costado entenderlo. Entonces ya exponerlo y crear algo que transmita eso me parece un reto, ¿sabes? Y quería un poco que nos contara un poco en ese punto a la hora de qué ideas han sido vuestras, qué ideas han sido de él, cómo os habéis puesto de acuerdo en esas ideas. El Paco hizo algo excepcional y que ahí es una de las cosas que igual este artista es excepcional. Me dio libertad absoluta. En ningún momento me dijo, saca esto, no sacas esto. Por ejemplo, hubo un momento que quería grabar a una gente con los que trabajaba y que no le hablan y que decían que era un traidor y un vendido y que no se habla. Le dije, quiero ir a grabar a esa gente que te odia. Y él, haz lo que te dé la gana, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, cuando le decías, quítate la ropa y haz no sé qué, lo hacía, ¿no? O grabarlo en el baño, es decir, por una parte no se metía para nada, y eso es raro, porque normalmente un artista que vive de su imagen quiere controlar su imagen, quiere controlar qué imagen o qué discurso se da de él. Y él fue como, es tu obra, es tu pieza, haz lo que te dé la gana. Entonces, eso es una libertad que creo que es difícil que te den, y él me la dio, pero al mismo tiempo con una voluntad de hacer lo que haga falta, ¿no? Te voy a explicar lo que haga falta, te abro las puertas de mis amigos, te abro la puerta de mi familia, ¿no? Entonces fue muy rico. Entonces, claro, nosotros en la peli, Paco y yo nos hemos hecho muy amigos, claro, 7 años, pues yo cuando voy a Madrid me quedo en su casa y él cuando venía a Barcelona se quedaba en mi casa. Y hemos compartido, y por eso yo me acerqué a él, porque me interesaba su universo, me interesaba su mundo. Entonces, hemos crecido mucho los dos juntos también. Por ejemplo, él al principio tenía un rollo muy activista, muy más ideológico, en Twitter siempre peleándose con todo el mundo, y al final de la peli, pues ya la ideología no tenía tanto peso y tenía más peso un poco el misterio de la vida, ¿no? José Valdenomar, ¿no? El director granadino que habla de avivar el misterio por la vida, ¿no? Entonces, hemos hecho ese proceso juntos y yo me he empapado de él. Entonces, y la peli quería ser él. Entonces, todo ha sido más propuesta mía, pero por ejemplo, el día que íbamos a grabar a la madre teníamos pensado en una canción. Y justo antes de ir a grabar me dijo, Marc, prefiero hacer esta canción. Y es como, bueno, claro, él tenía las puertas abiertas y yo siempre iba a favor suyo. Entonces supongo que en realidad la cosa sería la confianza, ¿no? Generar una confianza recíproca, ¿no? Muy fuerte. Y la confianza para poderla dar la tienes que tener. Y en ese sentido Paco sí que tiene mucha confianza. Y está guay lo que dices de la paloma, de entenderla como ese proceso de crecimiento personal, ¿no? Que es una lectura, que es un poco también, ¿no? Cuando uno hace algo no tener la necesidad de que esté todo claro, todo controlado, saber, a veces es como sencillamente, me gusta, me sugiere, ¿sabes? Y si a ti te late, aunque no sepas por qué, laterá a otros. A mí me ha llamado mucho la atención, es que, a ver, ha dicho al principio, como hablando con una persona, decía que era tan forofo o que le gustaba tanto el flamenco, ¿no? Y todo eso, que se tuvo que ir, o sea, que para como no dejarlo, tuvo que odiarlo o irse al plan. Entonces, yo no sé, plan, no sé qué quiere decir eso, si como para convertirte en la persona que es algo que te gusta, convertirte como en a ver cómo es que... Sí, te he entendido. Que para llegar al punto en el que amas tanto una cosa tengas que llegar a odiarla o... No es que lo tengas que hacer, sino pero que sí que puede haber personas que, por ejemplo, Niño de Elche critica mucho el flamenco, o el flamenco puro, o lo que se entiende como la ortodoxia
solo sea de flamenco. Y al criticarlo, lo que estás haciendo, es decir, lo que estás haciendo es unirte mucho a eso. Por ejemplo, si tú tienes una relación de pareja y dejas a tu pareja, si dices, a mí no me importa, yo ya lo he superado, todavía estás enganchado. Si tienes que decir, no me importas, porque todavía estás, ¿sabes? Cuando dejas de decirlo, porque ya ni lo tienes en la cabeza, es cuando te has desenganchado, ¿no? Por ejemplo, el Pedro G dice, quien ataca una estatua, los iconoclastas son los que le están dando el máximo poder a la estatua, porque estás diciendo, es peligrosa, es amenazante, hay que destruirla. Sí, y entonces estás diciendo, tiene poder, por eso hay que atacarla. Entonces, el que está en contra de la estatua es el que, según lo que dice Pedro, le está dando como su cota más alta de poder. Porque si tú pasas por el lado y es solo una estatua, la estatua no es nada, no tiene ningún valor. Cuando tú la atacas, le estás dando el valor. Entonces ahí lo que hablas de Eugenio Noel, que es uno que iba en contra de los toros, en contra de la Semana Santa y en contra del flamenco. Y al final, al paso de los años, si quieres estudiar cómo era el flamenco, la Semana Santa y los toros de hace 120 años, tienes que leer sus libros. Porque son los que tienen más información, son los que lo dicen de una manera más pasional, ¿sabes? Entonces, cuando tú estás en contra de algo, estás estableciendo un diálogo muy fuerte con eso que estás en contra. ¿Me explico? Sí. Otra manera de hacerlo es no estar en contra. Es, pues ir a los toros, cantar flamenco y ser un aficionado normal, ¿sabes? Pero al ir en contra, eres un aficionado, por ejemplo, ahora voy a hacer otro salto, pero John Lennon, el cantante de los Beatles, lo mató con una pistola un fan. Entonces, claro, al matarlo, tú estás unido para la eternidad a esa persona, a John Lennon, ¿sabes? Es como, te quiero tanto y quiero formar parte tanto de tu mundo que te mato, ¿sabes? Obviamente es una locura, obviamente hay algo que no está bien, pero es una manera de unirte, ¿sabes? De unirte, yo no soy un fan cualquiera y voy y quiero un autógrafo y me compro los discos, no, yo soy el más fan de todos, ¿sabes? Hay algo de ir en contra que es como querer estar más unido, pero bueno, no te lo aconsejo. Está bien ponernos también en situación, ¿eh? El niño de Elche, yo soy de Elche, como decía antes, y Elche es una ciudad muy de contrapunto, ¿no? Fijaos que comienza viendo un oasis, ¿no? Es el Palmeral, somos una ciudad con patrimonio de la humanidad con más palmeras del mundo, o sea, flipante. Pero luego estamos alrededor de un secarral también, ¿no? Y el contraste que da ese palmeral en contraluz, que luego empezaba con el padre hablando ahí de la caza en un secarral total, choca mucho, ¿no? También comenta un poco la cantidad de inmigrantes que hay, ¿no? De hecho, sus padres son andaluces, comentado de aquí de Montejicas, mi padre no son andaluces, hay muchos andaluces en Elche. Hay huertos de Granada que fueron importados de aquí, o sea que hay unos vínculos brutales con Andalucía y de esa forma llama menos la atención que donde el flamenco quizá no sea cuna, en Elche, ¿no? Hay otras tradiciones que se alejan más incluso de la tradición valenciana, se acercan más a la andaluza, es curioso, pero para que veáis esos contrapuntos, pues llama también mucho la atención el cómo, ¿no? Puede ser un artista rompedor, ¿vale? Rompedor, haciendo, como comentaban por aquí, haciendo críticas al flamenco, a la Semana Santa, al final están mamando de él, ¿no? Eso es interesante. A día de hoy, comentaban en esa mesa también esa cena o esa comida, que no sé si era un arroz con costra, no sé lo que estaban comiendo ahí, que me ha llamado también la atención, que Morente hizo algo parecido, ¿no? A lo que se está haciendo ahora con el flamenco, es que es una puerta al sistema, ¿no? Que al igual no se entiende esos gemidos, no se entienden esos ejercicios de voz que hacen, ¿no? Que hasta la madre le pregunta si está bien. ¿Qué pasará dentro de 30 años? Igual nos acordamos de este momento, seguramente, ¿no? Porque estemos hablando de algo que pasa un poco a la historia. Así, pues, yo tengo cierta esperanza de que ocurra, ¿no? Por la cantidad de inquietudes que tiene este artista. Lo decía también, no sé si era la manager o hablar por teléfono, ¿tienes manager? ¿Qué círculo no podemos meter al niño de Elche? ¿En cuál no? Porque la capacidad camaleónica de
estilo no lo saca ni lo quita de nada. O sea, puede ser perfectamente en un sonar, porque pues ya ha estado, pues hay un festival de arte flamenco. Total. Camaleónico, Armando Torre. Y eso dice mucho de la inquietudes artísticas de este personaje. Que no conocían. No lo conocían. Nadie había hablado de él. Sí. Acabo de decirlo era con la canción con Zetangana. La primera vez. Con la canción de Zetangana fue lo típico que es el nombre de oída, pero cuando sacó la canción pues ya entera de quién es un poquillo. Más cosillas. Referencia a Valdelomar. Importante también, ¿no? Conocemos a Valdelomar. Eso sí que ya es para... Tenéis que tener una referencia clara de Valdelomar. Va siendo uno de los pioneros en el vídeo del arte granadino. Hace referencia a Castilla. La cabeza tapada. No, pero este es el aguaspejo Aguaspejo granadino. José Valdelomar era un director pues eso, en los años 40, 50, 60, en pleno franquismo, y es un director totalmente vanguardista, innovador, rompedor. Para mí es uno de los directores, casi diría el director más importante de la historia del cine de España, y que es como lo que decías de Niña Elche. Es un director que a medida que vayan pasando más años pillará más peso, más valor. Es muy típico que lo diré así, el Zetangana o la persona que en su momento es la que más brilla, la más mainstream, la que más tal, cuando pasan cierta cantidad de años suele ser algo que se diluye bastante. En cambio, figuras que son totalmente residuales en su momento, porque lo que él hacía, claro, que pues si ahora todavía no se entiende, pues en aquella época, pues imagínate, ¿no? Pero era un tío que inventó el 5.0, inventó el estéreo, inventó muchas cosas, pero a nivel de lenguaje, a nivel de discurso, es muy potente. Entonces, el Aguaspejo granadino son 14 minutos así, es un corto del año, sí, 50 y algo, que es de aquí de Granada y es todo aquí, pues ostras, vale mucho la pena. Solo por la altura de cabeza que te hace, y son piezas que cuanto más las miras, más te sorprende. Yo pensaba que es una figura que ahora a nivel español, internacional, se está empezando a reivindicar. El año pasado, por ejemplo, a finales del año pasado, en Nueva York hicieron una retrospectiva y lo hicieron ahí, pues en el centro de Nueva York, en un sitio importante. Pues bueno, se le está empezando a dar foco. Y es un hombre de Granada que en su momento era friki, pero vale, es que vale mucho la pena. Y en la peli aparece porque Paco para él es una referencia y son las imágenes que aparecen en blanco y negro por un momento. Que la peli también juega un poco a eso, ¿no? De que a momentos no sepas qué está pasando ni por qué, pero bueno, hay algo ahí que genera interés. Pero, ¿y alguna cosa más de lo que os ha parecido o no os ha parecido? O alguna curiosidad o algo que ha llamado la atención, sencillamente decir como esto me ha llamado la atención A mí me ha llamado también un discurso de un hombre que no sé quién es, la verdad, pero que en el momento lo hice un poco, pensaba que viene, ¿no? Pero lo de el capitalismo, que habla del capitalismo como lo que rompe vínculos en la vida, de romper, y me ha chocado un poco que se posicione de alguna manera, ¿no? Porque al final está yendo en contra de algo, ¿no? Como el capitalismo, porque también me ha acordado al principio del corto de la película que dice que su padre le tiene miedo a los fachas y su madre a los comunistas, ¿no? Entonces como que no había ahí una posición, ¿no? Pero después se posiciona en contra del capitalismo, pero no sé si más que el capitalismo se puede referir a la vida en sí, como también vinculado a lo de la paloma, porque yo en mi mente tenía un crítico, ¿sabes? Entonces, como del hecho de que más que el capitalismo, la vida, en plan, lo que
ir rompiendo vínculos y quedándote un poco y teniendo heridas, entre comillas, y también creo que decía, no sé, me estoy acordando bien, que la familia es como lo único que te protege o el único sitio seguro, entre comillas. Entonces me parece también una interpretación curiosa, ¿no? De cómo, es verdad, vas creciendo, vas yendo de un sitio a otro, te vas dejando de hablar con gente, o no porque te hayas pegado con nada, sino porque la vida es la vida, y ahora ya no estás con ese compañero de trabajo, ya no estás con esos compañeros de clase, ya no estás con ese amigo, y lo único que queda de verdad es tu madre, tu padre, tu hermano, o tu casa, ¿sabes? Sí, ahí la peli, igual como el niño de Elche, porque decía, un amigo que decía, menos de 7 contradicciones es fanatismo, ¿no? Es decir, todos somos contradictorios. Y Paco es muy contradictorio y además hace gala de su contradicción. Entonces, por una parte, parece ser que es claramente anticapitalista. Él no se refiere a la vida, se refiere al capitalismo, al sistema de consumo capitalista. Y después sale Zetangana, que sí dice un poco lo que dices tú. Dice, para mí no es una cuestión de capitalismo o no capitalismo. Para mí esto es un organismo vivo, que es el mundo, que es la vida, y estas son las reglas. ¿Juegas o no juegas? ¿No? Viene a decir. Entonces, lo que dice Zetangana y lo que dice este hombre son muy opuestos. Y yo quería que en la peli, dentro de ella misma, hubiese también esas contradicciones, de que uno está diciendo A y el otro está diciendo no A, ¿sabes? El Antón tiene claramente una actitud muy desinhibida con el dinero. Y él dice, mi manera de luchar contra el sistema es triunfar en el sistema, ¿no? Y el otro dice, no, el capitalismo es una forma de vida que estás pensando en deseos tal, y lo que dice es, ya antes, por ejemplo, ahí dice, si tú quieres ir a la universidad, normalmente te lo pagan tus padres. Dice, el capitalismo lo que quiere es que, como se hace en Estados Unidos, hagas un préstamo al banco. Y entonces tú ya se lo tienes que devolver al banco. Estás alimentando el sistema, estás alimentando los intereses, estás alimentando la deuda. En cambio, si la universidad te la paga tu familia, no tienes esa presión de que tienes que devolver exactamente el dinero que te han dado, ¿sabes? Y se entiende que es una relación de amor, de cariño. Entonces dice, el capitalismo se lo está comiendo todo, ¿no? Ya no hay casi espacio, todo está... Y hoy en día, por ejemplo, no con el Instagram o tal, que siempre estamos rentabilizando nuestra vida, siempre le estamos sacando valor, ¿no? Es decir, siempre estamos aumentando nuestro capital social, si eres artista más, ¿no? Y dice, lo único que queda es la familia, es lo que dice él, ¿no? Que es como, bueno, es el espacio donde todavía no ha entrado el cálculo todo el rato de cuánto me das, cuánto te doy, cuál es el interés. Es un espacio donde todavía... Pero bueno, había debate, que la familia, pues por ejemplo, ha habido también mucho discurso, mucha gente ha vivido la familia como algo conservador, como algo cerrado, como algo que te impone, como algo que no te deja expresarte, no como algo con lo que hay que romper. Y para el crecimiento personal que hablabas tú, hay un punto que con la familia hay que romper, con el padre y con la madre hay un punto en el que hay que cortar el cordón umbilical. Y que eso no quiere decir no tener cariño, o no amarlos, o no ir la noche de Navidad. Pero bueno, es complejo, es complejo. Y en la peli, pues, ¿por qué llora la madre al final de la peli? ¿Y por qué se puede llorar, Paco, el niño de Elche? ¿Qué hay ahí, no? ¿Qué hay ahí? La madre, pues, bueno, no está claro. Cada uno lo vivía de una manera. Desde luego la familia es un sitio de seguridad. Pero, por ejemplo, el flamenco, y al principio de hacer la peli, era porque una persona que tiene interiorizado el flamenco, que es un lenguaje tan complejo, tan rico, con una tradición tan amplia, Paco se sabe todos los cantadores, todos los palos, toda la historia del flamenco, se lo sabe mejor que muchos ortodoxos flamencos, porque es que realmente se lo estudiaba. ¿Por qué? Teniendo algo tan rico vas en contra. Y él, cuando era joven, ir en contra del flamenco no era algo experimental, es decir, era poner a tus padres en contra,
poner en contra o molestar a la gente que te ha enseñado, la gente que te ha apoyado, la gente que te ha enseñado los palos flamencos, la gente que te ha llevado a los concursos. De repente estás haciendo algo que molesta a los tuyos, ¿sabes? Que era como, ostras, ¿por qué? ¿Por qué en contra de ti o de los tuyos? Porque claro, en su caso era, pero es que es la única manera de ir en contra de los míos, de encontrar mi voz, ¿no? De encontrar cuál es mi sitio aquí en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, depende del momento y de la vida de cada uno, no es un proceso, ¿no? de salir de ahí. Pero bueno, la peli también quería ir apuntando a lo que es la vida, ¿no? A esa contradicción, ¿no? Que normalmente también las pelis, como eso, estos son los buenos, estos son los malos son así, piensan esto. Una peli rica para mí, y ya incluso las pelis de Walt Disney ya empiezan a ser más complejas, ¿no? La peli de Walt Disney antes era el príncipe, la princesita, el ogro y ya está. Ahora ya empieza a ser como, bueno, es más rico. Y también el espectador pide también cosas un poco más complejas, porque son las que te hacen estar, bueno, a mí por lo menos como espectador, son las que te hacen sacar más, ¿sabes? Porque la vida es compleja, la vida no es fácil, la vida nunca es A o B. Es ahora va, después B y mañana ya veremos. Muy bien, vamos a ir acabando. ¿Alguna pregunta más? La película habla de también, hemos dicho, de los miedos y demás. ¿Habla de? De los miedos, ¿no? Sí. Y yo a raíz de eso como director, que me ha sentido enfrentando un proyecto tan largo y tan complejo que implica tanta gente, al fin de cuentas a una persona que existe y demás. Y cómo lo has podido superar ese miedo, cómo te has enfrentado con la técnica. Gracias. Mira, miedos tenemos todos y la mayoría de los miedos que tenemos no lo sabemos. Están ahí operando y actuamos de manera por miedo a cosas, ¿no? Y los miedos siempre están como en el futuro, o son proyecciones, siempre es como una cosa que nos metemos en la cabeza, ¿no? Pero yo, curiosamente, ya en otra peli que hice antes de estas cometí un error y en esta lo volví a cometer la primera parte, que es la huida para adelante. Es decir, tengo miedo y la manera de evitar el miedo es hacer aún más lo que me provoca miedo. Por ejemplo, yo cuando empecé la peli, es decir, quería hacer un crowdfunding, ¿no? En la primera peli hice crowdfunding, que es que dices, estoy haciendo este proyecto, dame dinero. Pero si tú haces eso, ya has hecho público el proyecto, ya lo tienes que acabar sí o sí. Ya has asumido un compromiso con un montón de gente que te ha dado dinero. Entonces tienes mucha más presión. Y llegó un momento que quería hacer eso y estaba mal del estómago, hasta sangre, y una amiga me dijo, tío, te estás yendo en contra, ¿sabes? Y muchas veces el miedo lo que nos hace es precipitarnos. Entonces para mí el proceso tan largo ha sido como, relájate. Y el problema siempre es, yo en mi caso aquí, yo quería ser artista, yo quería ser alguien, yo quería tener reconocimiento. Y eso es la gran basura. Porque entonces nunca estás tranquilo, nunca estás cómodo, siempre estás haciendo las cosas no por lo que tú sientes o por dónde estás, sino por lo que será, por si llegará, por si no llegará. Había un director que ganó el Goya a la mejor documental, que es un amigo hace 2 años, y decía, yo sufro en el guión, en el rodaje y en el montaje. Y era, pero qué infierno, tío, pero ¿para qué hacemos las cosas? ¿Sabes? Para mí ahora mismo es muy, muy importante no sufrir, ¿no? Que siempre hay como esta imagen del artista maldito, ¿no? Y de estar atormentado, y hay algo que nos atrae, ¿no? Que es como que si te atormenta quiere decir que está vivo, quiere decir que pasa algo. Y para mí eso es una gran mierda, ¿sabes? Hay un director, el David Leitch, un americano, que también defiende un poco esto, que crear es un placer. Y lo que te genera sufrimiento es la idea de si será reconocido, si no será reconocido, si llegará a generarme beneficios económicos o no me generará beneficios. Es decir, siempre es cosas del futuro, pero es como olvidarse de esas cosas del futuro, que es lo que genera miedo, y estar en lo que pasa ahora. Y ya veremos por dónde sale el tiro.
¿no? Porque además, si haces las cosas pensando en ese futuro, el resultado final seguramente sea mucho más previsible, porque estás calculando como calculan todos, ¿sabes? Y si tú te olvidas de esa, pues va a ser más original. Y, sobre todo, independientemente de si es original o no es original, como tú lo has disfrutado y tú lo has hecho a gusto, no te importa realmente el resultado. ¿Me explico? Aunque tardes muchos años. Entonces, para mí ha sido... Sí, ha sido un festival. Es decir, hubo un momento que tiré la toalla del todo, ya no voy a hacer la peli, entonces vino una que dijo tal, preséntate aquí, entonces me hicieron un poco caso. Pero yo haciendo esto he sufrido mucho. Ahora estoy haciendo otra y ya no voy a sufrir. Entonces, este ha sido el aprendizaje de no sufrir. Por ejemplo, cuando tú ruedas algo en tu cabeza, aunque lo hayas visto en el monitor, te haces una idea de lo que tienes. Y cuando te sientas y lo miras, dices, wow, vaya mierda. No te has dado cuenta de que la actriz o la personaje está moviendo los ojos, o de repente en la ventana había un reflejo y se ve a alguien moviéndose y no sirve. Es decir, empiezas a ver un montón de defectos. Y eso es una decepción muy grande, porque tú has invertido un dinero, has invertido un tiempo, has invertido unas esperanzas y cuando ves que no cumple, es una bajona. Y ahora, cuando se da esa situación, que es inevitable, es como no, pues no pasa nada, es un proceso, ¿no? Poner la importancia en el proceso, no en el resultado final. Y si lo haces así, sufres mucho menos. Y personalmente creo que vale la pena no sufrir. Muy bien, pues muchas gracias, Mar, por compartir tu experiencia de este ratillo, espero que hayáis disfrutado y